Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio. Bienvenidos un día más. En esta ocasión vamos al cielo. Vamos a irnos al paraíso de la mano del neurocirujano Eben Alexander. Una persona que tuvo una experiencia traumática extraordinaria. Fue afectado de una meningitis bacteriana y estuvo 7 días en coma, pasando casi el umbral del otro lado. Cuando regresó milagrosamente, contó una experiencia extraordinaria. Estuvo en el paraíso. Él no creía en estas cosas antes de que le ocurriera este episodio. Él era racionalista, era un científico del cerebro. Y por tanto, él pensaba que cuando la gente hablaba de experiencias paranormales, en los casos de muerte clínica que habían retornado, era un reflejo de la actividad cerebral y de las neuronas que podían producir ese tipo de imágenes u otras parecidas. Pero cuando fue víctima de su propia experiencia, regresó y escribió un libro que se llama La prueba del cielo. Vamos a hablar de eso. Yo no sé si existe el cielo y mucho menos el infierno, pero en los casos que se han, digamos, clasificado, estudiado y analizado de muerte del ECM, experiencias más allá de la vida o después de la muerte, personas que han muerto clínicamente y que han regresado, cuentan todos en general, primero, que casi nadie quiere volver, se conoce que allí se está muy bien, y segundo, hay una especie de liberación de energía y se sienten liberados de las ataduras personales y por tanto no quieren venir. Hay otros casos, sin embargo, que no son tan felices. Hay personas que en su vida han estado sometidos a situaciones límite, droga, vicio, asesinatos o experiencias poco realizativas que se sienten atrapados entre dos mundos. Ni el mundo de la tierra ni el mundo del paraíso, una especie de, la religión le llama purgatorio, un sitio donde tienen que esperar a reciclarse para volver a incorporarse a la reencarnación. Casi nadie habla de llamas que queman, del infierno que describía la Iglesia Católica. Sin embargo, también hay testimonios en ese sentido. Yo creo que hay que analizar estas cosas desde el punto de vista de la razón, de la inteligencia. Yo personalmente creo que somos inmortales, que efectivamente cuando dejamos nuestro cuerpo seguimos viviendo y probablemente viviendo con más percepción y con una inteligencia mayor, con el desarrollo de los sentidos superiores más elevados. Al no tener cuerpo, al no estar atados por las limitaciones materiales, probablemente el espíritu que tenemos dentro tenga más protagonismo. Y seguramente como nuestro espíritu vive en una dimensión superior, seguramente accederemos a mundos, digamos, menos materiales. Yo no sé si vuestra fe, vuestra religión, si la tenéis, os ha descrito bien el cielo. Yo cuando era pequeño y tenía que ir a la escuela, me obligaban a estudiar lo que llamaban entonces el catecismo. Y cuando preguntábamos a los sacerdotes o a los profesores cómo era el cielo, decían que era un lugar estático donde uno se quedaba extasiado contemplando a Dios y ahí se quedaba. A mí siempre me pareció muy aburrido. Bueno, pues lo que cuenta Eben Alexander es que el mundo del paraíso, o donde él estuvo, es dinámico. La gente vive en un valle, son felices, ve perros como están, incluso mascotas que están con los humanos, es llevado o transportado por una joven muy guapa, que luego se da cuenta que es un familiar suyo, es llevado, digamos, a un estado de conciencia de percepción mucho más elevada que cuando tenía o cuando estaba en la tierra. Y cuando regresa, él afirma que cree en Dios, en un Dios superior, en un Dios no tanto rubito con ojos azules y con una túnica como lo pintan algunos, sino en el concepto del universo. Yo creo en el concepto de que hay una suprema inteligencia que mueve los billones de universos que tenemos. Creo en una ley superior, creo que todo tiene una causa y un efecto, y además soy astrólogo, muchos años trabajando en astrología, me he dado cuenta
de que nuestra identidad no termina en la piel. Estamos unidos desde que nacemos, incluso después probablemente al universo, a los planetas, a los átomos, a la mariposa, al aire, a otras dimensiones. Somos eternos. Probablemente no percibimos toda nuestra grandeza, pero efectivamente yo, como Ibn Alexander, creo que existe otro mundo más allá, que sigue el ser humano que ha fallecido, sigue aprendiendo, sigue realizándose, quizá con otros conocimientos. Pero también es verdad que he investigado otros casos en que las personas que... Vamos a ver, hay un tópico en el que se piensa que cuando tú abandonas tu cuerpo y te vas al otro lado te haces más sabio. Yo lo que he comprobado es que no, que si tú tienes aquí un estado de conciencia, lo tienes posteriormente. Es decir, que no nos regalan nada allí. La conciencia se gana en este plano y en el otro. No es que al salir nos cojan unos angelitos y nos den abrazos y nos digan, ahora os hago más listos. No se trata de eso. Se trata de entender que la realización y el aprendizaje y las experiencias continúan en el otro lado, en otro plano, quizá de otra naturaleza, pero la sensación de los testimonios que salen, no solamente en este caso, sino en otros autores como Raymond Moody o Brian Weiss, en Muchas vidas, muchos maestros, otros personajes o el mundo espírita, hablan de que tienen sensaciones de vida, sensaciones con unos cuerpos que son los suyos, quizá en ese estado se ven más lindos, más jóvenes, pero son los mismos y la conciencia que tienen es la que han ganado aquí. Allí quizá se enriquezcan con otras experiencias, pero nadie nada más morir se vuelve ángel y se vuelve sabio. Es una cadena de aprendizajes. Probablemente, como me acuerdo cuando yo estudiaba yoga, que el maestro decía que había 100.000 vidas para alcanzar la siguiente dimensión, la cuarta, pero es que hay muchas dimensiones, por tanto, estamos en el primer nivel de aprendizaje. Bueno, no quiero hablar de filosofías de eternidad ni de religión, quiero presentaros el comentario de Ibn Alexander, que probablemente a algunos le dé alguna respuesta. En cualquier caso, todo lo que nosotros publicamos está sometido a debate, a razonamiento, a análisis, porque de la participación, el razonamiento y el debate nace el conocimiento. Os dejo con la experiencia y me despido con un fuerte abrazo fraterno hasta el próximo vídeo. Mi nombre es Ibn Alexander. Soy neurocirujano. Mi formación médica y racional construyó en mí el convencimiento que el mundo espiritual o la conciencia divina, el más allá, el cielo u otras creencias de esta naturaleza, no eran sino alucinaciones del cerebro. Pero todo esto cambió bruscamente cuando me enfermé gravemente, víctima de una meningitis bacteriana. Estuve en coma profunda durante una semana. Me daban por muerto, pero yo viví la experiencia más maravillosa que jamás hubiese concebido. Simplemente me trasladé al paraíso. Comprendí el sentido de la inmortalidad y la naturaleza de Dios. Con mi cuerpo inerte. Mi yo real viajó al inframundo, a la oscuridad, pero una oscuridad visible, como si estuviera sumergido en barro y, aún así, fueses capaz de ver. O en una especie de gelatina sucia. Transparente, pero de un modo borroso, claustrofóbico y asfixiante. Conciencia, pero sin memoria ni identidad, como un sueño en el que ves lo que está pasando a tu alrededor, pero no sabes realmente quién eres o lo que eres. Y sonido, también, un palpitar profundo y rítmico, lejano pero fuerte, me atravesaba de parte a parte. ¿Como el de un corazón? Tal vez, aunque más lúgubre, más maquinal, como un choque metálico, como si un gigantesco herrero subterráneo estuviera golpeando con un enorme martillo una pieza sobre un yunque en la distancia, con tanta fuerza que el estruendo del impacto atravesase la tierra, el lodo o lo que quiera que me rodease. Cuanto más permanecía en aquel lugar, menos cómodo me sentía. Al
Al principio estaba tan profundamente sumergido en el que no había diferencia entre él, yo, y el espacio medio aterrador y medio familiar que me rodeaba. Pero poco a poco, aquella sensación de profunda, eterna e ilimitada inmersión fue dando paso a otra, la de que en realidad yo no formaba parte de aquel mundo subterráneo, sino que estaba atrapado en él. Unos rostros grotescos de animal brotaban del lodo, emitían un gemido o un aullido y volvían a desaparecer. De tanto en tanto oía un rugido sordo. A veces, dichos rugidos se transformaban en cánticos tenues y rítmicos que resultaban a un tiempo aterradores y extrañamente familiares, como si en algún momento yo mismo los hubiera emitido también. Como no guardaba recuerdo alguno sobre existencias anteriores, el tiempo que pasé en aquel reino se prolongó sin que me percatara de ello. ¿Fueron meses? ¿Años? ¿Toda la eternidad? Si cual sea la respuesta, el caso es que al final acabé llegando a un punto en el que la sensación de inquietud sobrepasó a la de familiaridad. Cuanto más crecía mi sentido del yo, un yo separado de la oscuridad fría y húmeda que me rodeaba, más desagradables y amenazantes se tornaban las caras que brotaban de la negrura. Los rítmicos latidos en la distancia se intensificaron también y se hicieron más claros y fuertes, como si alguien estuviera marcándole el ritmo de trabajo a un ejército de obreros subterráneos similares a trolls, entregados a una tarea interminable y de brutal monotonía. A mi alrededor, los movimientos se volvieron menos visuales y más táctiles, como si unas criaturas parecidas a reptiles o a gusanos correteasen en tropel junto a mí y me rozaran accidentalmente con sus pieles suaves o espinosas al pasar. Entonces empecé a captar un olor, un poco como a heces, un poco como a sangre y un poco como a vómito. Un olor de naturaleza biológica, en otras palabras, pero de muerte biológica, no de vida. A medida que mi conciencia iba afirmándose con mayor fuerza, sentí que el pánico empezaba a apoderarse de mí. Fuera quien fuese o fuera lo que fuese, yo no pertenecía a aquel lugar. Tenía que salir de allí. Algo había aparecido en medio de la oscuridad. Giraba lentamente e irradiaba unos delicados filamentos de luz blanca y dorada que comenzaron a agrietar y disolver la oscuridad que me rodeaba. Entonces oí algo nuevo, un sonido viviente, como la pieza musical con más matices, más compleja y más hermosa que hayas escuchado nunca. Fue cobrando mayor fuerza a medida que descendía una luz pura y blanca, y su llegada aniquiló aquel monótono pálpito mecánico que, hasta entonces, y aparentemente durante eones, había sido mi única compañía. La luz se fue acercando más y más, girando y girando, con unos filamentos de luz blanca y pura que, pude ver en aquel momento, estaba teñida aquí y allá de matices dorados. Entonces, en el centro mismo de la luz apareció algo. Enfoqué mi percepción sobre ella, tratando de adivinar lo que era. Una puerta. Ya no estaba mirando la luz giratoria, sino a través de ella. En cuanto lo comprendí, comencé a ascender. Rápidamente. Hubo un ruido, similar a una racha de viento y, con un destello repentino, atravesé la puerta y me encontré en un mundo totalmente nuevo. El más extraño y hermoso que jamás hubiera contemplado. Brillante, estático, asombroso. Podría utilizar un montón de adjetivos para describir el aspecto y las sensaciones que transmitían aquel mundo, pero me quedaría corto. Me sentí como si estuviera naciendo. No renaciendo ni volviendo a nacer. Solo, naciendo. A mis pies se extendía un paisaje. Era verde, frondoso, parecido al de la tierra. Era la tierra, pero al mismo tiempo no. Era como cuando tus padres te llevan de nuevo a un sitio en el que pasaste algunos años cuando eras un niño pequeño.
no lo conoces. O al menos crees que no lo conoces. Pero cuando miras a tu alrededor, algo despierta en tu interior y te das cuenta de que una parte de ti, una parte que está muy adentro, sí lo recuerda y se alegra de volver a estar en él. Volaba sobre aquel lugar, por encima de árboles y campos, arroyos y cascadas y, de vez en cuando, personas. Y también niños que reían y jugaban. La gente cantaba y bailaba en círculos y, puntualmente, veía también algún que otro perro que corría y saltaba entre la multitud, tan feliz como todos ellos. Vestían ropa sencilla pero hermosa y me dio la sensación de que sus colores transmitían la misma calidez viva que los árboles y las flores que crecían y crecían por todo el entorno. Un mundo de ensueño increíblemente hermoso. Solo que no era un sueño. Aunque no sabía dónde estaba ni lo que era yo. Había algo de lo que sí me sentía del todo seguro. El lugar al que había llegado de repente era absolutamente real. Seguí volando, no sé exactamente por cuánto tiempo, porque el tiempo en aquel lugar no era como la sencilla experiencia lineal que conocemos en la Tierra. De hecho, resulta tan difícil de describir como todos sus demás aspectos. Pero en un momento dado me percaté de que ya no estaba solo. Había alguien a mi lado. Una chica preciosa de pómulos altos y hermosos ojos azules. Llevaba ropa sencilla, como de campesina, similar a la que vestía la gente del pueblo que había visto abajo. Unos largos mechones de cabello dorado enmarcaban su hermoso rostro. Volábamos juntos a bordo de una superficie cubierta por unos dibujos enormemente intrincados, el ala de una mariposa. De hecho, estábamos rodeados por millones de mariposas, vastas bandadas de ellas que descendían sobre la vegetación y volvían a alzarse a nuestro alrededor. No se movían individualmente, separadas unas de otras, sino todas juntas, como un río de vida y color que se desplazase por el aire. Volábamos en elegantes formaciones que describían parsimoniosos bucles entre las flores y los brotes de los árboles que se abrían al pasar nosotros a su lado. El atuendo de la muchacha era sencillo, pero sus colores, azul claro, añil y melocotón, poseían la misma viveza deslumbrante y abrumadora que todo cuanto nos rodeaba. Me dirigió una mirada que habría hecho que cualquiera se alegrase de haber vivido hasta aquel momento, independientemente de lo que le hubiera pasado antes. No era una mirada romántica. Tampoco amistosa. Era algo que iba más allá de todo ello, más allá de todas las tipologías del amor que conocemos aquí en la Tierra. Era algo superior, que contenía en su interior todas las demás formas de amor y, al mismo tiempo, era más genuino y puro que todas ellas. Sin utilizar palabras, me habló. El mensaje me penetró como una ráfaga de viento helado y al instante comprendí que era cierto. Lo supe como había sabido que el mundo que nos rodeaba era verdadero, no una simple fantasía, pasajera e insustancial. El mensaje estaba dividido en 3 partes y si hubiera tenido que traducirlo a una lengua de la tierra, habría sonado más o menos así. Os aman y aprecian, profunda y eternamente. No tenéis nada que temer. Nada de lo que hagáis puede ser malo. Esas esperanzadoras palabras hicieron que me inundara una vasta y alocada sensación de alivio. Fue como si me entregaran las reglas de un juego al que llevara toda la vida jugando sin comprenderlo del todo. Aquí te mostraremos muchas cosas, anunció la chica, de nuevo sin utilizar estas palabras exactas, sino transmitiéndome directamente su esencia conceptual. Pero al final regresarás. Algo tiró de mí. No como si alguien me agarrara del brazo, sino algo más sutil, menos físico.
Era un poco como cuando el sol se oculta detrás de las nubes y sientes que tu humor cambia al instante como respuesta. Retrocedí, alejándome del núcleo. Su oleosa y brillante oscuridad se disolvió en el verde y deslumbrante paisaje de la puerta. Al mirar abajo volví a ver a los aldeanos, los árboles, los resplandecientes arroyos y las cascadas. Los seres angélicos seguían volando en arco sobre mí. Mi acompañante también estaba allí. Había estado a mi lado todo el tiempo, por supuesto, en todo mi viaje hacia el núcleo, bajo la forma de un orbe de luz. Pero volvía a estar allí, en forma humana. Llevaba el mismo vestido precioso de antes y al verla me sentí como un niño perdido en una ciudad enorme y desconocida que de repente se encontrara con un rostro familiar. ¡Qué gran regalo para mí! Te mostraremos muchas cosas, pero retornarás. Aquel mensaje que me había transmitido en la entrada a la insondable oscuridad del núcleo volvió a mí en aquel momento. Y comprendí además a dónde retornaría. Al reino de la perspectiva del gusano, donde había emprendido mi odisea. Solo que esta vez era diferente. Al adentrarme en la oscuridad con pleno conocimiento de lo que había arriba, ya no sentí lo mismo que la primera vez. Cuando se desvaneció la gloriosa música del portal y regresó la sorda palpitación del reino inferior, oí y vi todas esas cosas como un adulto ve un lugar que antes le asustaba, pero ya ha dejado de hacerlo. Las sombras y la oscuridad, los rostros que aparecían de pronto y desaparecían, las raíces como arterias que descendían desde algún punto en lo alto ya no me inspiraban ningún terror, porque comprendía. Del mismo modo inherente que comprendía todo entonces, que ya no pertenecía a aquel lugar, sino que solo estaba de visita. ¿Cuánto tiempo pasé allí esta vez? De nuevo, no tengo ni la menor idea, pues carecía de forma de medirlo. Lo que sí sé es que, tras volver al reino inferior, tardé bastante en descubrir que poseía algún control sobre mi trayectoria, que ya no estaba atrapado allí. Haciendo un esfuerzo consciente, podía regresar a los planos superiores. En un momento dado, mientras estaba en las turbias profundidades, me percaté de que echaba de menos la melodía giratoria. Allí arriba, cuando aparecía una pregunta en mi mente, lo hacía acompañada por la respuesta, como una flor que se abriese a su lado. Era como si, del mismo modo que todas las partículas del universo físico están realmente conectadas entre sí, no pudiera existir una pregunta sin su respuesta correspondiente. Y no eran sencillos, sí o no. Eran enormes edificios conceptuales, estructuras asombrosas de pensamiento vivo, tan complejas como ciudades. Ideas tan vastas que, para aprender cualquiera de ellas solo con el pensamiento terrenal, habría tardado una vida entera. Por suerte, no era lo que yo estaba utilizando. Me había desembarazado de él como una mariposa que brota de su crisálida. Vi la tierra como una mota azul pálido en la inmensa negrura del espacio físico. Pude constatar que era un lugar en el que se entremezclaban el bien y el mal, lo que constituía una de sus características únicas. Incluso en la tierra hay mucho más bien que mal, pero es un lugar en el que se permite que el mal adquiera influencia de un modo que sería completamente impensable en los niveles superiores de la existencia. El hecho de que a veces triunfase era algo conocido y permitido por el Creador, como necesaria consecuencia del libre albedrío que había concedido a seres como nosotros. Por todo el universo flotaban dispersas pequeñas partículas de mal, pero la suma total de él era como un grano de arena en una playa enorme, comparado con la bondad. Uno de los mayores errores que comete la gente al pensar en Dios es concebirlo como un ser impersonal. Sí, Dios excede toda medida, es la perfección del universo que la ciencia intenta a duras penas medir y comprender. Sin embargo,
De nuevo paradójicamente también es humano incluso más que tú y yo. O comprende nuestra situación y siente por ella una simpatía más profunda y personal de la que podemos imaginar, porque sabe lo que hemos olvidado y comprende la terrible carga que supone vivir en la amnesia de lo divino.